Señora Sofía, tiene que venir. La voz de Don Chud, al otro lado de la línea, se había roto en un sollozo seco, un sonido que nunca antes había escuchado en los 25 años que llevaba como capataz de la hacienda. Le juro que encontré algo que su marido, algo que Ricardo escondió. Por favor, venga ahora, antes de que alguien más vea. Solo 3 días, apenas 72 horas, habían pasado desde que enterré a Ricardo, mi esposo de casi 4 décadas, bajo el fresno centenario de nuestro panteón familiar. Aún llevaba en el bolsillo el pañuelo que usé en el funeral, la tierra todavía fresca en el aire, y ahora esta llamada me obligaba a conducir 2 horas hasta Tepoztlán. Con las manos temblándome en el volante. Él juraba que me amaba, que me lo había dado todo, que no había secretos entre nosotros, pero lo que vi en el viejo establo, lo que me mostró esa caja de hierro olvidada, me hizo caer de rodillas cuestionando cada palabra, cada beso, cada año de mi matrimonio. El secreto que había guardado era tan grande y tan cruel que ni siquiera la muerte pudo silenciarlo. Me llamo Sofía Alcázar, tengo 63 años, y esta es la historia de cómo la verdad de mi esposo rompió mi mundo para luego, increíblemente, construir uno más grande. El camino de terracería hacia la hacienda parecía interminable, bajo el sol pálido de enero. Cada kilómetro me alejaba más de la comodidad de mi hogar y me acercaba a una verdad que no sabía si estaba lista para enfrentar. Cuando llegué, Don Chuy me esperaba en el portón principal, con su sombrero de palma entre las manos y el rostro surcado por una preocupación que iba más allá del respeto a su patrona. Señora Sofía, perdóneme. No quería entrometerme, pero lo que encontré, no podía callarlo. Él me condujo hasta el establo viejo, esa construcción de adobe que Ricardo, mi esposo, había mandado clausurar hace más de 20 años. Nadie, ni siquiera nuestro hijo Andrés, se atrevía a entrar ahí. La madera crujió con un sonido lúgubre cuando Don Chuy empujó la pesada puerta, y en el centro del polvoriento recinto, bajo la luz débil que se filtraba por las rendijas del techo, lo vi. Era una caja. El cofre de hierro forjado que Ricardo siempre había mantenido cerrado con llave, ese del que decía que contenía solo papeles viejos del rancho y que por ninguna razón debía ser abierto. Pero ahí estaba, abierto de par en par. Dentro, no solo había escrituras y poderes notariales firmados una semana antes de su muerte, sino también, encima de todo, un sobre lacrado con mi nombre escrito a mano por él mismo. Abrir solamente en mi ausencia, decía la instrucción de su puño y letra. Sentí que el aire me abandonaba. Después de 38 años de matrimonio, de criar a Andrés juntos, de compartir silencios y sueños, descubría que Ricardo había guardado algo de tal magnitud que solo la ausencia definitiva podía revelar. Tomé el sobre con manos temblorosas, pero algo más, algo inesperado, me detuvo antes de romper el sello. Pegada con cinta al interior de la tapa del cofre, había una fotografía antigua. No era mía. Era una mujer joven, de una belleza clásica, vestida con un traje de encaje blanco. Al reverso, con tinta desvanecida, se leía una fecha, 15 de agosto de 1976, un año entero antes de que Ricardo y yo nos conociéramos en la feria de San Miguel de Allende. El tiempo se detuvo en ese instante. Don Chuy se quedó inmóvil detrás de mí, respirando con cautela, como si fuera consciente de que presenciaba una grieta en los cimientos de mi vida. Guardé la fotografía en el bolsillo de mi saco negro, el mismo que usé en su funeral, con su olor a incienso de la iglesia aún persistente. Don Chuy, pregunté sin voltear, dígame, ¿cómo encontró esto? Él carraspeó, visiblemente nervioso. Me contó que el licenciado Vargas, el abogado de Ricardo, había visitado la hacienda un día antes, pidiendo revisar unos papeles. Cuando le dijo que no tenía la llave del viejo establo, el abogado sacó una del sobre que traía, diciendo que Ricardo se la había confiado antes de morir. Don Chuy abrió la puerta, el licenciado Vargas echó un vistazo rápido al cofre y al parecer dijo que ya no era necesario y se fue. Pero Don Chuy se quedó con la duda, la misma que ahora me asfixiaba. Regresó por la mañana y lo encontró todo abierto como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. A propósito, la palabra me golpeó en el pecho. Ricardo no hacía nada al azar. Si el cofre estaba abierto, era porque él quería que yo lo encontrara, pero no inmediatamente. 3 días después, el tiempo justo para que el dolor agudo de la pérdida diera paso a una claridad brutal. Cerré los ojos y, por un instante, regresé a 1977. Yo tenía 23 años y trabajaba en la tienda de textiles de mi tía. Él llegó en un atardecer de octubre, alto, elegante, con su bigote fino y esa sonrisa que podía iluminar un pueblo entero. Me preguntó por unos rebozos. Se sentó y esperó 3 horas hasta que mi tía cerró y le dijo que los rebozos no llegarían sino hasta la siguiente semana. Él respondió con una carcajada, lo sé, solo quería una excusa para quedarme. Esa noche, bajo las estrellas, mientras cenábamos tacos de carnitas en el mercado, me contó que era ingeniero agrónomo, que había heredado la hacienda en Tepoztlán. Su sueño no era solo cultivar la tierra, sino arraigar a nuestros futuros hijos al valor del trabajo honesto y a las tradiciones mexicanas.
Me enamoré no de sus palabras, sino de la luz que encendía sus ojos al hablar del futuro que construiríamos. Nos casamos 6 meses después. Lloró al verme caminar hacia él. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, me susurró. Y yo, tonta de mí, le creí durante años. Nos mudamos a la hacienda, una propiedad hermosa, llena de campos de maíz y un huerto de duraznos que florecía con una dulzura inimaginable. Nuestra vida fue una pintura costumbrista, café de olla al amanecer. El olor a totíes recién hechas, Ricardo en los campos. Yo tejiendo en el patio central rodeada de bugambilias moradas, escuchando el canto de los pájaros. Él era un patrón justo y querido. Cenábamos juntos, siempre. 2 años después, nació Andrés, un niño de ojos grandes y risa contagiosa. Ricardo lo paseaba por la hacienda, enseñándole a tocar la tierra. Este niño va a ser un hombre de bien. Va a cuidar esta tierra cuando yo ya no esté, decía Ricardo, mi Ricardo. Años felices, tranquilos. Pero ahora, mirando esa caja abierta, con la foto de una mujer que no era yo en mi bolsillo, me di cuenta de la terrible verdad, nuestra felicidad se había construido sobre un silencio. Don Choi me sacó de mis pensamientos. ¿Quiere que me vaya o necesita algo? Lo miré. Llevaba más años trabajando en la hacienda que yo casada con Ricardo. Don Choi, pregunté lentamente. ¿Usted sabía que Ricardo guardaba este cofre aquí? Él bajó la mirada y mi corazón se encogió. Sí, señora. Don Ricardo me lo pidió. Me dijo, Choi, esto es algo que yo debo resolver solo. No quiero que Sofía se preocupe. Obedeció, pensando que eran deudas o papeles sin importancia. ¿Y la fotografía? Insistí. ¿La vio? No, señora. Eso se lo juro por mi Madre Santa. Yo nunca abrí el cofre. Le creí. Don Choi era un hombre de honor, de esos que guardan secretos por lealtad, no por maldad. Está bien, le dije, más calmada de lo que me sentía. Puede irse. Y, por favor, ni una palabra a nadie. Él se fue despacio. Me quedé sola con el sobre lacrado en mi mano. Y 38 años de recuerdos que, de pronto, se sentían como una hermosa ilusión a punto de desmoronarse. Confiamos demasiado en quien amamos, creemos que lo sabemos todo. Pero la vida siempre encuentra la forma de demostrarnos que nunca conocemos a nadie por completo. Me quedé sentada en un viejo banco de madera en el establo, el polvo levantándose a mi alrededor, sintiendo el olor a heno y a tiempo detenido. Saqué la fotografía de mi saco y la examiné con detenimiento. La mujer, de unos 20 y tantos, tenía el cabello oscuro y largo recogido con flores blancas. El vestido, un encaje delicado con mangas largas. Y en su mano izquierda, un anillo de compromiso, brillaba con una promesa rota. Se veía radiante, con la felicidad que solo se irradia en el umbral del día más importante de la vida. Volteé la foto una vez más. La fecha, $15 de agosto de 1976 dólares. Y debajo, apenas visible, desvanecida, una inicial. Solo una letra, un misterio mudo que había acechado mi matrimonio por casi medio siglo. Respiré hondo, forzándome a encontrar la calma, y finalmente rompí el sello del sobre. Mis manos temblaban tanto que el papel crujió. Adentro, varias hojas dobladas, escritas con la letra firme pero inclinada de Ricardo, esa letra que conocía tan bien. La carta estaba fechada una semana antes de su muerte. Comencé a leer: Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Significa que el tiempo se me acabó antes de poder decirte la verdad en persona. Perdóname. Durante 38 años fui tu esposo, el padre de Andrés, el hombre que prometió amarte y protegerte hasta el último de mis días. Y lo hice, Sofía. Te amé con todo mi ser, pero nunca fui completamente honesto contigo. Hay algo que guardé desde antes de conocerte, algo que no podía contarte, sin destruir todo lo que construimos juntos. En 1976, yo estaba comprometido con una mujer llamada Carmina. Íbamos a casarnos el 15 de agosto de ese mismo año. Todo estaba listo, la iglesia, los invitados, su vestido, nuestro futuro. Pero 2 semanas antes de la boda, Carmina desapareció. No hubo una palabra, solo una carta breve en mi casa, diciendo que no podía casarse conmigo, que había cometido un error, que la perdonara. Nunca volví a saber de ella. Me destrozó, Sofía. Pasé meses tratando de encontrar la razón. Y entonces te conocí y todo cambió. Contigo volví a creer en la vida. Pensé que Carmina había sido solo un error, un capítulo doloroso y cerrado. Pero hace 6 meses, la sombra regresó, recibí una carta de ella. Está enferma, Sofía, muy enferma, y me buscó. ¿Por qué? Porque hay algo que nunca me dijo, algo que lo cambia todo. La primera página terminaba ahí. El aire me quemó a los pulmones. Mi Ricardo, mi esposo, había estado comprometido antes que yo. Eso, por sí mismo, no era el fin del mundo. Lo que dolía, lo que ardía, era el silencio. 38 años de intimidad, de miles de conversaciones, y nunca, jamás, había mencionado a Carmina. ¿Por qué? ¿Qué demonios era tan terrible en esa historia que tuvo que esconderla de mí por casi 4 décadas?
Seguí leyendo, pasando a la segunda página. Sofía, sé que esto debe dolerte. Sé que te preguntas por qué nunca lo dije. Y la verdad es que tuve miedo. Miedo de que pensaras que no te amé de verdad. Miedo de que Carmina se convirtiera en una sombra entre nosotros. Miedo de arruinar lo único verdaderamente bueno que me había pasado. Pero después de su carta, sé que no puedo irme de este mundo sin que sepas la verdad completa. Carmina me escribió desde un hospital en Guadalajara. Me dijo que tiene un cáncer terminal, que los doctores le dieron menos de un año de vida. Antes de morir, me necesitaba. Necesitaba decirme algo que había guardado durante todos estos años, Sofía. Cuando Carmina me dejó en 1976, estaba embarazada de mí y nunca me lo dijo. La carta se me cayó de las manos, el sonido seco, rompiendo el silencio del establo. No, no, no. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, que las paredes de adobe me asfixiaban. Ricardo, mi Ricardo, había tenido un hijo antes de Andrés. Un hijo que él nunca conoció. ¿O si lo supo? Recogí la carta, cada palabra era un cristal afilado en mi pecho. Carmina me dijo que huyó por miedo. Su familia era muy tradicional, su padre, un hombre violento. Cuando se enteró del embarazo fuera del matrimonio, la amenazó con desheredarla. Así que ella tomó una decisión desesperada. Se fue sola a Guadalajara, tuvo al bebé allá y lo dio en adopción. Un niño, Sofía. Tuve un hijo y nunca supe de él. Carmina me escribió porque, antes de morir, quiere encontrarlo. Quiere saber qué fue de él y me pidió ayuda. Yo quise decírtelo, Sofía. Todas las noches, durante estos 6 meses, estuve a punto de contarte, pero no sabía cómo. ¿Cómo explicar que había ocultado una vida entera? Así que tomé mi propia decisión. Contraté a un investigador privado. Le pedí que buscara a ese niño, que ahora ya debe ser un hombre de casi 48 años. Y lo encontró, Sofía, lo encontró. Pero justo cuando iba a contarte todo, los doctores me dijeron que mi corazón estaba fallando. Supe que no tendría la oportunidad de explicar esto cara a cara. Por eso te dejo esta carta, porque necesito que sepas la verdad y porque necesito que tomes una decisión por mí. El nombre de ese hombre está en los documentos que encontrarás en el cofre, su dirección, su historia, todo lo que el investigador reunió. Sofía, sé que esto es mucho, sé que tal vez me odies por el secreto, y lo entiendo, pero te pido, por todo lo que vivimos, por el amor que nos tuvimos, que lo busques, que le digas quién fue su padre. Que le des lo que yo nunca pude darle, la verdad. Tuyo siempre, Ricardo. Dejé caer la carta al suelo y lloré. No como en el funeral, no por la pérdida de Ricardo el esposo, sino por la muerte del Ricardo que creí conocer. Lloré porque el hombre que amé durante 38 años se acababa de convertir en un extraño. Lloré por la vida que creí sólida, ahora fundada sobre un silencio atroz. Y lo peor, el golpe final, si Ricardo tuvo un hijo antes de Andrés, significaba que Andrés tenía un hermano secreto. Me sequé las lágrimas con la mengue del saco. Miré el cofre, además de la carta, había un folder de Manila que decía Investigación privada, caso R. Zambrano. Lo saqué, lo abrí y en la primera página estaba la fotografía de un hombre de unos 47 años. Cabello oscuro con canas, ojos profundos y una sonrisa tímida. Se parecía a Ricardo. Dios mío, se parecía tanto a mi esposo que era imposible negarlo. Debajo, su nombre, Adrián Salazar Ríos. Lugar de residencia, Guadalajara, Jalisco. Profesión, maestro de secundaria. En ese momento, mi vida se partió en dos, la vida antes y la vida después de abrir el cofre. Ahora, la decisión imposible caía sobre mis hombros. Le decía a Andrés que tenía un hermano. Buscaba a Adrián y le contaba la verdad. O guardaba el secreto, como Ricardo lo hizo, y lo dejaba todo enterrado con él. Salí del establo cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de un color violeta oscuro sobre las montañas de Tepoztlán. La hacienda estaba en silencio. Conduje de vuelta a la Ciudad de México con el folder en mi bolsa, pensando en la crueldad inherente a la verdad. Decirle a Adrián que su padre había muerto, sin conocerlo, era una tortura. Revelarle a Andrés que su padre había mentido. Podía destruir la imagen que tenía de él. Y confesarme a mí misma la verdad en voz alta. Significaba aceptar que, el hombre que amé, nunca confió plenamente en mí. Llegué a casa a medianoche. Andrés ya había regresado a Monterrey con su esposa Valeria y sus 2 hijas, después de acompañarme en el funeral. Me senté en el sofá con el folder, en el silencio de la casa vacía, y tomé una decisión. Iba a buscar a Adrián. No por Ricardo, sino porque ese hombre, ese hijo que no pedí, tenía el derecho fundamental de saber de dónde venía, de conocer su historia. Aunque eso abriera una herida de casi 50 años, durante los siguientes 3 días no hice nada más que existir. El folder con la vida de Adrián se quedó cerrado sobre la mesa. La carta de Ricardo, doblada y guardada. La fotografía de Adrián, bajo mis medias en el buró, lejos de mi vista. Cada rincón de la casa, el sillón de Ricardo, su taza azul.
sus camisas de cuadros en el closet oliendo a su loción de lavanda. Se convirtió en un recordatorio constante, acompañado de la pregunta, ¿cuándo pensaste decírmelo? Al cuarto día, Andrés me llamó. Mamá, ¿cómo estás? Su voz era la misma de siempre, cariñosa, preocupada. Le mentí con suavidad, bien, mi amor. Aquí, despacio. Me preguntó si necesitaba que fuera, si ya había comido. Le dije que no se preocupara. Hubo un silencio. Sé que es difícil, mamá. Perder a papá es algo que nunca imaginé que pasaría tan pronto. Pero estás sola, y eso me preocupa. No estoy sola, pensé, tengo un secreto tan pesado que podría hundirnos a todos. Le prometí que lo llamaría si necesitaba algo. Colgué y miré la pantalla. Andrés. Mi hijo, el hombre que Ricardo y yo criamos en esta casa, el que aprendió a caminar en este patio. ¿Cómo diablos iba a decirle que el padre que idealizaba tuvo otro hijo? No podía, al menos no por ahora. Así que, esa noche, rompí mi promesa de silencio, abrí el folder. La fotografía de Adrián, con esos ojos oscuros y esa sonrisa tímida, me observaba. Leí la información completa. Adrián Salazar Ríos. Fecha de nacimiento, 3 de mayo de 1977. Adoptado a los 3 días de nacido. Padres adoptivos, ya fallecidos. Licenciatura en Historia. Maestro de secundaria. Divorciado, sin hijos. Dirección, calle Libertad $456, Kelowna Americana, Guadalajara. Había más fotos tomadas por el investigador sin que él lo supiera. En una, salía de la escuela con una mochila y un termo. Cansado pero sonriente. En otra, leyendo en un café con lentes, justo como Ricardo. En otra, de pie frente a una librería. Era un hombre tranquilo, con un aire de soledad palpable. Se veía incompleto, como si llevara toda la vida, buscando algo que nunca encontraba. Cerré el folder y, sin pensarlo 2 veces, tomé mi celular. Marqué el número de Adrián que venía en el reporte. Sonó 1, 2, 3 veces. Estuve a punto de colgar cuando escuché su voz. Bueno, dijo. Grave, calmada, amable, exactamente como la voz de Ricardo. Bueno, hay alguien ahí. Colgué. No pude. No podía simplemente aparecer en su vida y decir, soy la viuda de tu padre que nunca conociste. ¿Podemos hablar? Esa noche, sin dormir, tomando la decisión de actuar, supe que no podía cargar con esto sola. Necesitaba un cómplice, alguien que amara a Ricardo, pero que también entendiera la magnitud de su error. Alguien de mi entera confianza. Solo una persona cumplía con todos los requisitos. Isabel, la hermana menor de Ricardo. Isabel vivía en Cuernavaca. Era 5 años menor que Ricardo. Directa, independiente, sin filtros. Cuando me casé con Ricardo, ella fue la única de su familia que me abrió los brazos. El resto nunca aceptó que Ricardo se casara con una mujer sin apellido. Pero Isabel me dijo, si mi hermano te eligió, es porque vio en ti algo que nadie más tiene, y yo confío en él. Nos hicimos inseparables. No pudo venir al funeral porque estaba en España. Me llamó destrozada, prometiendo que volvería a verme y que no me dejaría sola. Y cumplió. 3 días después, Isabel tocó a mi puerta. La abrí, antes de que pudiera decir nada, me abrazó con una fuerza que me hizo sentir segura por primera vez en semanas. Lloré en sus brazos, desahogando el dolor que la carta de Ricardo me había causado. Cuando nos separamos, me miró con el ceño fruncido. Estás muy delgada. ¿Has comido bien? Más o menos. Eso significa que no. Ven, vamos a hacer café y me vas a contar todo. Nos sentamos en la mesa del comedor. Isabel, con su eficiencia habitual, puso el agua a hervir. Isabel, le dije, la voz apenas un susurro. Hay algo que descubrí. Algo de Ricardo. Ella me miró con esa mirada que no aceptaba evasivas. ¿Algo malo? Asentí. Me tomó la mano. Cuéntame. Y le conté todo. Desde la llamada de Don Chuy, el cofre abierto, la fotografía de Carmina, la carta, el embarazo secreto, hasta la existencia de Adrián Salazar Ríos, Isabel no dijo una palabra. Solo me escuchó, sus ojos fijos, su mano sin soltar la mía. Cuando terminé, se quedó en silencio. Luego, finalmente, su voz se alzó, temblando de rabia. Ese idiota. Me sorprendí. ¿Qué? Ese idiota de mi hermano. ¿Cómo pudo hacerte esto? ¿Cómo pudo guardar algo así durante tanto tiempo? Intenté defenderlo, pero ella no me dejó. Yo amaba a mi hermano, Sofía. Pero esto es imperdonable. Se levantó y caminó por la cocina, pasando las manos por su cabello. Ricardo siempre fue así. Siempre guardándose las cosas, creyendo que podía resolverlo todo solo, pensando que nos protegía con su silencio. Se giró para mirarme. Pero no te protegió, Sofía. Te dejó una bomba en las manos. Ahora tú tienes que decidir qué hacer. Tenía toda la razón, Isabel regresó a la mesa, su tono más suave, pero su seriedad inalterable. Sofía, ¿qué vas a hacer? No lo sé, admití. Una parte de mí quería cumplir el deseo de Ricardo, buscar a Adrián, darle lo que se le había negado. La otra parte, la parte aterrada. Temía que Andrés me odiara por el secreto, que Adrián me rechazara, que todo esto destruyera los pocos recuerdos intactos que me quedaban de Ricardo. Escúchame bien, Sofía, dijo Isabel.
Ricardo cometió un error enorme. Pero tú no tienes que cargar con eso, no tienes que arreglar lo que él dejó roto. Pero él me lo pidió, Isabel la interrumpió, su voz firme como una roca, él no tenía derecho a pedírtelo. Sentí el impacto de esa verdad. Ricardo no tenía derecho a dejarme esta responsabilidad. Pero la duda carcomía mi alma, ¿y si no lo hacía? ¿Si dejaba a Adrián sin saber? Eso me haría mejor que Ricardo. No sé qué hacer, Isabel, susurré con lágrimas nuevas en los ojos. Ella me abrazó de nuevo. Está bien no saberlo, Sofía. Está bien sentirse perdida, pero hay algo que sí sé, sea lo que sea que decidas, yo voy a estar contigo. No vas a pasar por esto sola. Y en ese abrazo, me di cuenta, la carga seguía siendo mía, pero no tenía que cargarla en soledad. Isabel se quedó esa noche. Me obligó a comer sopa de verduras y nos sentamos en la sala a ver una vieja película. Solo necesitábamos la compañía silenciosa. Antes de dormir, me tomó las manos. Sofía, prométeme algo, que no vas a tomar ninguna decisión importante esta semana. Dale tiempo a tu corazón. Cuando estés lista, ahí estaré. Asentí. Pero esa noche, mientras ella dormía, yo miraba al techo. Sabía que no podía esperar. Necesitaba más sobre Carmina, más sobre $1976, más sobre ese maestro de secundaria. Necesitaba entender. A la mañana siguiente, mientras Isabel preparaba café, le dije que tenía que ir a Guadalajara. Isabel dejó la taza en el fregadero. Sofía, me prometiste que no harías nada apresurado. No lo estoy haciendo. No voy a buscar a Adrián todavía. Solo necesito ver. Necesito saber cómo es, dónde vive, cómo es su vida. Eso se llama espiar. Su llama protegerme, Isabel. Si voy a tomar la decisión de irrumpir en su vida, necesito saber con quién estoy tratando. Isabel suspiró y me miró fijamente. Está bien, pero no vas sola. Si vas a hacer esto, yo voy contigo, y no aceptó un no como respuesta. Su determinación era idéntica a la de Ricardo. Vamos juntas, cedí. 3 días después, Isabel y yo estábamos en un autobús rumbo a Guadalajara. Decidimos no volar para no dejar un rastro, para que nadie supiera por qué íbamos. 7 horas de carretera. Isabel intentaba distraerme contándome sobre sus nietos, pero yo apenas escuchaba. Cada kilómetro me acercaba a una verdad que se sentía cada vez más pesada. Llegamos al mediodía y nos registramos en un hotel modesto. Isabel sacó el folder. Calle Libertad $456, Kelowna Americana. ¿Qué quieres hacer? Primero, la escuela. Quiero verlo desde lejos. Tomamos un taxi hasta la secundaria federal número $12. Era un edificio grande, lleno del bullicio normal de los estudiantes. Nos quedamos al otro lado de la calle, bajo la sombra de una jacaranda. La hora de salida, según el reporte, eran las 2 de la tarde, a la 1:40 esperamos. A las 2 en punto, la puerta se abrió. Mi corazón se aceleró, y entonces, lo vi. Adrián salió caminando, tranquilo, con su mochila al hombro y su termo en la mano. Llevaba una camisa a cuadros, pantalones de mezclilla, lentes y el cabello un poco despeinado. Se veía pensativo. Se detuvo a revisar su celular, se ajustó la mochila y comenzó a caminar. Es él, susurré, sintiendo la garganta seca. Isabel me tomó del brazo. ¿Estás bien? No lo estaba. Verlo era como ver a un fantasma de Ricardo. Caminaba como él. Tenía la misma postura, la misma forma de inclinar la cabeza al pensar. Dios mío, era su hijo. No había duda, lo seguimos. No sé si fue ético, pero la necesidad de saber era más fuerte. Caminó 4 cuadras hasta una cafetería, se sentó junto a la ventana, pidió café y sacó un libro. Nos quedamos al otro lado de la calle. ¿Qué esperamos encontrar, Sofía? Preguntó Isabel en voz baja. No lo sé, admití. Solo necesito ver su vida antes de romperla. Porque eso era lo que iba a pasar. Estuvimos 1 hora viéndole leer, tomar su café. Un hombre tranquilo, solitario. Irradiaba soledad, no amargura, sino la quietud de alguien acostumbrado a estar solo, a no haber encontrado su lugar en el mundo. Cuando salió, lo seguimos hasta una librería de viejo. Revisó libros por media hora, compró un par de poemarios, un bolillo y un café para llevar en una panadería. Finalmente, llegó a su casa, un edificio beige de departamentos. Subió al 2.º piso. Desde la calle, pudimos verlo a través de la ventana. Se quitó la mochila, puso agua a hervir y se sentó en un pequeño sofá con uno de sus nuevos libros. Sofía, dijo Isabel suavemente, ya vimos suficiente, vámonos. Pero yo no podía moverme. Estaba viendo la vida de un hombre que era hijo de Ricardo, un hombre que debió ser parte de mi familia. Me pregunté cómo habría sido si Ricardo lo hubiera sabido, si Adrián hubiera crecido con Andrés. ¿Sabría que era adoptado? ¿Alguna vez se preguntó por sus padres biológicos? A la mañana siguiente, antes de regresar a la Ciudad de México, Isabel sugirió algo más. ¿Y si buscamos a Carmina? Ricardo había dicho que estaba en un hospital en Guadalajara. Tal vez ella podría darnos más respuestas. Lo pensé. Una parte de mí la odiaba por el secreto.
pero otra parte sabía que Isabel tenía razón. Necesitaba escuchar su versión. Necesitaba saber por qué huyó, por qué abandonó a su hijo. Llamé al investigador privado de Ricardo. Le expliqué quién era y le pedí la información de Carmina. Me advirtió: señora Alcázar, la señora Carmina está muy grave. Hace 2 semanas entró en cuidados paliativos. El alma se me cayó a los pies. Significa que le quedan semanas, tal vez días. Carmina se estaba muriendo. Si no la buscaba ahora, nunca tendría la oportunidad de hablar con ella. ¿En qué hospital está? Me dio el nombre: Hospital Civil de Guadalajara, Pabellón de Oncología, habitación $312. También me reveló algo más. Carmina ya sabía que Ricardo había muerto. Isabel me miró, esperando. Está en cuidados paliativos. Le quedan días. Y sabe que Ricardo murió. ¿Quieres ir a verla? Asentí. Sí, pero tengo miedo de lo que voy a sentir. Isabel me abrazó. Tú eres la mujer más fuerte que conozco, Sofía. Lo que sea que sientas, está bien. No tienes que ser valiente. Solo sé tú. Vamos. 1 hora después, estábamos en el hospital civil. Subimos al 3er piso. El pasillo olía desinfectante, mezclado con el hedor inconfundible de la muerte cercana. Llegamos a la habitación $312. La puerta estaba entreabierta. Isabel me tomó de la mano. ¿Lista? No lo estaba, pero asentí y empujé la puerta. La habitación era pequeña. Y en la cama estaba Carmina. La mujer radiante de la fotografía ya no existía. En su lugar, un cuerpo pálido, delgado, con el cabello blanco y escaso, las manos como ramas secas sobre las sábanas. Pero cuando me vio, sus ojos hundidos se abrieron, y en ellos vi algo que me paralizó: reconocimiento. Tú, susurró con una voz casi inaudible. Tú eres Sofía. Me quedé helada. ¿Cómo? Ricardo me enseñó una fotografía tuya, dijo con esfuerzo. Hace meses, cuando vino a verme. Mi cabeza dio vueltas. Ricardo vino a verla. Sí, antes de morir me buscó, me preguntó por nuestro hijo. Sentí que mis piernas fallaban. Me senté lentamente junto a la cama. Isabel se quedó detrás de mí, silenciosa, su mano firme en mi hombro. Carmina me miró con una mirada que ya había hecho las paces con el final. No pensé que vendrías. Pensé que me odiarías. No te conozco lo suficiente para odiarte, respondí, sorprendida por mi propia calma. Pero necesito la verdad, toda la verdad. Ella sintió. Lo sé. Y te la voy a dar. Ya no me queda tiempo para secretos. Tomó aire con dificultad. Carmina comenzó a hablar. Conocí a Ricardo en 1975. Yo tenía 22, él 25. Nos enamoramos rápido. Él era diferente, amable, soñador. A los 6 meses, me pidió matrimonio. Yo dije que sí sin pensarlo, creyendo que había encontrado mi lugar en el mundo. Pero entonces, su voz se quebró, me di cuenta de que estaba embarazada. Fue en junio de $1976. 2 meses antes de la boda. Le pregunté por qué huyó si ya se iban a casar. Por mi padre, dijo con amargura. Un hombre terrible, violento, muy religioso. Para él, el embarazo prematrimonial era el peor pecado. No importaba el compromiso. Era una deshonra. Yo sabía cómo reaccionaría, continuó. Sabía que me echaría de la casa, me desheredaría. Y lo peor, lo que le haría a Ricardo. Su padre odiaba a Ricardo, lo consideraba sin ambición. Solo aceptó el compromiso por la madre de Carmina. Pero buscaba una razón para romperlo, y el embarazo era esa razón. Si mi padre se enteraba, no solo me echaría a mí, sino que también destruiría a Ricardo usando sus contactos para arruinarlo. Así que tomó la decisión terrible. Escribió la carta, mintiendo sobre su amor. Lo amaba con todo mi ser, pero pensé que era la única forma de protegerlo, de protegerme, de proteger al bebé. Esa misma noche huyó a Guadalajara. Se quedó en casa de una prima lejana. Adrián nació el 3 de mayo de 1977. Sola. En el hospital público. Cuando lo vi por primera vez, supo que había cometido el error más grande de mi vida. Lloró. Ese bebé se parecía tanto a Ricardo, pero no podía quedárselo. ¿Por qué no? Preguntó Isabel con voz temblorosa. Porque no tenía cómo mantenerlo. No tenía dinero, ni trabajo, ni apoyo familiar. Y mi padre nos haría la vida imposible. 3 días después, lo dio en adopción. Un silencio ensordecedor cayó sobre la habitación. Intenté reconstruir mi vida, continuó Carmina. Se casó, se divorció, tuvo otro hijo que perdió. Todos los días, durante 47 años, pensé en Adrián. ¿Por qué nunca lo buscó? Por miedo. Miedo a su rechazo, a enfrentar lo que había hecho. Hasta que me diagnosticaron cáncer hace 2 años, dijo, girándose hacia mí. Cuando supo que se le acababa el tiempo, buscó a Ricardo. Lo encontró por internet. Ricardo Zambrano, dueño de la hacienda en Tepoztlán, casado con Sofía Alcázar, un hijo, Andrés. Al ver mi fotografía, se sintió aliviada de que Ricardo hubiera sido feliz, pero a la vez destruida porque ella había desperdiciado su vida guardando un secreto inútil. Le escribió la carta. Contándole todo, Ricardo respondió. Quería verme. Necesitaba saber más.
quería buscar a nuestro hijo. Vino a Guadalajara hace 7 meses. El encuentro fue doloroso, pero sanador. Ricardo estaba enojado, le había robado el derecho a ser padre, pero también la perdonó. Me dijo, Carmina, lo que pasó, pasó. No podemos cambiarlo, pero sí podemos buscar a Adrián. Podemos darle la verdad. Ricardo contrató al investigador. 4 meses después, lo encontró. Ricardo vino a ver a Carmina de nuevo, mostrándole las fotos de Adrián. ¿Y qué sentiste? Le pregunté. Alivio. Adrián estaba bien, tenía una vida, y se parecía tanto a Ricardo. Ricardo le dijo que se acercaría a él, pero que antes quería preparar todo. Y entonces, murió. El investigador me lo dijo hace una semana, dijo Carmina. Supe que era mi castigo. Ahora, Adrián nunca sabrá quién fue su padre. Me incliné hacia ella. Adrián sabe que es adoptado, asintió. Sus padres adoptivos se lo dijeron a los 15 años, pero nunca buscó a sus padres biológicos. ¿Por qué? Porque sus padres adoptivos fueron buenos con él, lo amaron, y él les fue leal. Nunca quiso lastimarlos buscando a alguien más. Cerré los ojos. Adrián no buscó la verdad por no herir a quienes lo criaron. Al igual que yo no quería herir a Andrés con este secreto. Éramos prisioneros de nuestra lealtad. Sofía, dijo Carmina, su voz apenas un hilo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero, por favor, búscalo. Dile la verdad. Dile que Ricardo quería conocerlo. Dale lo que yo nunca le di, una familia, una historia. No podía prometerle nada. Pero antes de que pudiera hablar, Carmina me detuvo. Sofía, ¿hay algo más que necesitas saber? Me dijo que Ricardo había dejado algo para Adrián, algo que estaba en el cofre, pero que no había puesto en la carta. ¿Qué es? Carmina cerró los ojos. Una herencia. Ricardo cambió su testamento 2 semanas antes de morir. Dejó una parte de la hacienda a nombre de Adrián. El mundo se detuvo. Ricardo había cambiado su testamento. Le había dejado parte de la hacienda a un hijo que nunca conoció. Y eso significaba una cosa terrible. Cuando se leyera el testamento, Andrés se enteraría de todo. Salí de esa habitación tambaleándome. Isabel me sostuvo en las escaleras del hospital. Ricardo había cambiado su testamento. Había usado su muerte para forzar la verdad a salir a la luz. Me pregunté si hizo lo correcto al dejarme esta responsabilidad. Esa noche, de vuelta en el hotel, Isabel y yo apenas hablamos. Solo estábamos sentadas, intentando procesar la magnitud del legado de Ricardo. Finalmente, Isabel habló. Sofía, tienes que decírselo a Andrés, antes de que se líe el testamento. Lo sé, dije. En el fondo, siempre lo supe. No podía guardar ese secreto. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue el más largo de mi vida. Miraba por la ventana oscura del autobús pensando en las palabras exactas para decirle a Andrés que tenía un hermano. Pensaba en su cara, en si me perdonaría por ocultarle la verdad. Aunque fuera solo por unos días, llegamos a las 6 de la mañana. Isabel me abrazó en la terminal. Llámame después de hablar con Andrés. No importa la hora. Lo haré, prometí. Sintiéndome todo menos fuerte, llegué a casa y, sin pensarlo más, marqué el número de Andrés. Contestó con la voz adormilada. ¿Estás bien? Son las 6:30 de la mañana. Andrés, mi voz se quebró. Necesito que vengas a la casa hoy lo antes posible. Después de presionarme, le confirmé lo que temía. Es algo de papá. Me prometió tomar el primer vuelo y que estaría en 3 horas. Esas 3 horas fueron eternas. Hice todo mecánicamente, como un robot. Si pensaba, no podría hacerlo. Andrés llegó a las 10 de la mañana, cansado, con la camisa arrugada, y me abrazó con fuerza. Mamá, ¿qué está pasando? Nos sentamos en el sofá, el mismo, donde tantas veces habíamos sido una familia. Andrés, le dije, mi voz temblorosa, lo que voy a contarte va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu padre. Se tensó. ¿Qué hizo? No hizo nada malo, hijo, al menos no intencionalmente. Pero guardó un secreto muy grande. Y ahora, yo tengo que contártelo. Respiré hondo. Tu padre, antes de conocerme, estuvo comprometido con otra mujer. Él parpadeó, restándole importancia. Mamá, mucha gente tiene relaciones antes de casarse. Esa mujer, continué, quedó embarazada. De tu padre. El silencio fue un trueno. Su rostro pasó de la confusión al shock. ¿Qué? Tu padre tuvo un hijo, Andrés. Un hijo que nunca conoció porque la madre huyó y lo dio en adopción. Andrés se levantó. No, esto no puede ser verdad. Mamá, ¿me estás diciendo que tengo un hermano? Sí. Y papá lo supo hace 6 meses, cuando la madre de ese niño, que ahora es un hombre de 47 años, le escribió contándole la verdad. Andrés caminó de un lado a otro, las manos en la cabeza. No, esto no puede estar pasando. Le conté la historia completa, desde Don Chuy y el cofre, hasta mi encuentro con Carmina, y la revelación final, el testamento, se detuvo en seco. Papá le dejó parte de la hacienda. Sí, a un hombre que nunca conoció. ¿Y cuándo ibas a decirme esto? ¿Cuánto tiempo llevas guardando esto, mamá? Días, solo días. Yo también acabo de enterarme, pero lo sabías y no me dijiste nada. Su voz se quebró. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me dijiste de inmediato? Caminé hacia él.
Porque tuve miedo, Andrés. Miedo de cómo ibas a reaccionar. Miedo de que odiaras a tu padre. Miedo de perderte. Andrés me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo nunca te dejaría. Pero siento que todo en lo que creía era una mentira. No lo era. Sí lo era. Papá nos mintió. A ti, a mí. Durante 38 años vivió con un secreto que nunca nos contó. Y ahora resulta que tengo un hermano que ni siquiera sabe que existo. Se dejó caer en el sofá. ¿Cómo se llama? Adrián Salazar Ríos. Está en Guadalajara. Es maestro de secundaria. ¿Lo conociste? No, solo lo vi de lejos. Se parece mucho a tu padre. Andrés cerró los ojos y lloró. Lloró como nunca antes lo había visto. Me senté a su lado y lo abracé. No es tu culpa, mamá, dijo entre sollozos. Pero duele. Duele saber que papá guardó esto, que nunca confió en nosotros lo suficiente. Él quería protegernos. No, quería protegerse a sí mismo. Prefirió guardar el pasado. Después de un largo silencio, Andrés miró por la ventana. ¿Cuándo se lee el testamento? En una semana. Es urgente porque Adrián está incluido. Me miró con la pregunta clavada en sus ojos. ¿Tú, quieres que yo conozca a Adrián? Me tomó por sorpresa. No sé, hijo. Eso es algo que tú tienes que decidir. Pero papá quería que lo conociéramos, ¿verdad? Por eso dejó todo esto. Por eso cambió el testamento. Sí, creo que sí. Andrés se giró hacia mí. Entonces, hay que hacerlo. Hay que buscar a Adrián y decirle la verdad. ¿Estás seguro, Andrés? No, admitió. No estoy seguro de nada. Pero si no lo hago, voy a vivir el resto de mi vida preguntándome cómo habría sido. Ya tuve suficiente de secretos. Mamá, no quiero cargar con uno más. Sentí un orgullo inmenso. Mi hijo, más valiente que yo, más sabio que su padre. Está bien, le dije. Entonces, lo haremos juntos. 2 días después, Andrés y yo estábamos en un avión rumbo a Guadalajara. Iríamos juntos porque esto, sin saberlo Adrián, ya era un asunto de familia. Llegamos al mediodía y fuimos directamente a la secundaria federal número $12. Nos estacionamos frente a la escuela y esperamos. A las 2 de la tarde, Adrián salió. Andrés lo vio por primera vez y se quedó paralizado. Dios mío, susurró. Es como ver a papá. Lo sé. Ese es mi hermano. Andrés observó a Adrián caminar, y entonces, sin decir una palabra más, abrió la puerta del coche. Julián, ¿qué haces? Voy a hablar con él. Ahora, porque si no lo hago ahora, voy a perder el valor. Salí detrás de él. Caminamos rápido, cruzando la calle. Disculpe, gritó Andrés. Adrián se detuvo, se giró y nos miró con curiosidad. Cuando estuvimos frente a él, Andrés respiró hondo. Adrián Salazar, ¿nos conocemos? Preguntó Adrián. Andrés me miró, yo asentí y él se dirigió a Adrián. Mi nombre es Andrés Zambrano, y creo que usted es mi hermano. El rostro de Adrián se transformó, de la curiosidad a la incredulidad. ¿Qué? Su padre biológico, continué yo, con la voz temblorosa, se llamaba Ricardo Zambrano, y yo fui su esposa. Y este es su hijo, su hermano. Adrián nos miró como si estuviéramos dementes. Yo no entiendo de qué están hablando. Sé que esto es difícil de creer, le dije. Podemos hablar en un lugar privado. Tenemos mucho que contarle. Adrián guardó silencio, luego asintió. Está bien. Vamos a la cafetería de la esquina. Nos sentamos en una mesa al fondo. Le contamos todo. Adrián no dijo una palabra, solo nos escuchó con los ojos fijos, sus manos temblando alrededor de su taza de café. Cuando terminamos, el silencio fue una eternidad. Yo siempre supe que era adoptado, dijo finalmente, pero nunca quise buscar a mis padres biológicos, porque sentía que sería una traición a las personas que me criaron. Hizo una pausa, pero ahora ustedes están aquí, diciéndome que mi padre biológico murió sin conocerme, que tengo un hermano, y que hay una herencia. Nos miró, con el dolor y la confusión en sus ojos. ¿Cómo se supone que debo sentirme? Andrés habló. No sé cómo debe sentirse, dijo con voz suave. Pero si le sirve de algo, yo me siento igual. Confundido, enojado, triste, todo al mismo tiempo. ¿Usted tampoco sabía de mí?, preguntó Adrián. No. Me enteré hace 3 días. Y también me enojé con mi padre, con mi mamá, con el mundo. Ahora, Andrés sonrió tristemente, ahora solo quiero conocerlo. Porque usted es mi hermano. Y aunque no crecimos juntos, aunque no compartimos la misma vida, tenemos la misma sangre. Y eso tiene que significar algo. Adrián comenzó a llorar en silencio. Perdón, dijo entre sollozos. Es que, toda mi vida me sentí incompleto, como si me faltara algo. Y nunca supo qué era. Se limpió las lágrimas. Ahora sé qué era. Una familia, una historia, un lugar de donde vengo. Andrés extendió la mano por encima de la mesa. Adrián la tomó.
En ese momento, supe que todo, de alguna manera, iba a estar bien. Pasamos el resto de la tarde hablando. Adrián nos contó sobre sus padres adoptivos, Francisco y Guadalupe, personas humildes que trabajaron turnos dobles para que él pudiera estudiar. Nunca les pude agradecer lo suficiente, dijo. Por eso nunca busqué a mis padres biológicos. Sentía que sería traicionarlos, como si dijera que ellos no fueron suficiente. Y si lo fueron, fueron más que suficiente. Pero igual te hacía falta algo, dije yo suavemente. Asintió. Sí, un hueco. Una pregunta sin respuesta. Andrés le habló de Ricardo. Le contó cómo era, cómo amaba la hacienda, cómo le enseñó a montar a caballo. Era un buen hombre, dijo Andrés. No perfecto, pero bueno. Y sé que, si hubiera sabido de ti desde el principio, te habría buscado, te habría criado, te habría dado todo lo que te merecías. ¿De verdad lo cree? Preguntó Adrián, con los ojos brillantes. Sí, lo sé. Se quedaron mirándose. Dos hombres que compartían la misma sangre, los mismos ojos, la misma sonrisa tímida. Esa noche, Adrián nos invitó a su pequeño departamento, lleno de libros. Nos sentamos en el sofá, tomamos el café que él preparó y seguimos hablando, intentando recuperar en unas horas 47 años de silencio. En algún momento, Adrián preguntó, ¿y la herencia? ¿Qué es exactamente lo que Ricardo me dejó? No lo sabemos con exactitud, admití. Pero según Carmina, Ricardo te dejó una parte de la hacienda. Adrián se quedó callado. Yo no quiero nada, dijo finalmente. No vine buscando dinero. Vine porque ustedes me dieron algo que el dinero nunca podría comprar, una historia, una familia. Lo sé, sonrió Andrés. Pero eso no cambia que papá quiso dejarte algo. Debemos respetar su voluntad. No sé si puedo aceptarlo. No me parece justo. Usted creció con él. Usted se ganó ese derecho. Yo solo soy un extraño. No, dijo Andrés con firmeza. No eres un extraño. Eres mi hermano. Esa noche, Andrés me preguntó, «Mamá, ¿hice lo correcto?» Al buscar a Adrián, al decirle la verdad, le tomé la mano. «Sí, hijo, hiciste lo correcto. La verdad siempre es mejor que la mentira. Aunque duela». «Es raro», dijo. «Hace una semana yo era hijo único. Y ahora tengo un hermano mayor. Se siente asustador, pero también bien. Como si una parte de mí, que no sabía que estaba rota, acabara de sanar». Sonreí. «Tu padre estaría orgulloso de ti. Porque hiciste lo que él no tuvo el valor de hacer. Enfrentaste la verdad». A la mañana siguiente, desayunamos con Adrián en un mercado. Nos mostró su escuela, su librería. Era como si estuviéramos construyendo una relación desde cero. Pero esa tarde, el licenciado Vargas me llamó. «Señora Alcázar, necesito verla urgentemente. Hay algo sobre el testamento que debo discutir con usted antes de la lectura oficial». Se me hizo un nudo en el estómago. Me pidió que fuera a su oficina en Guadalajara. Le dije a Andrés que se quedara con Adrián. «Quiero que pasen tiempo juntos. Sin mí, solo ustedes dos». Tomé un taxi. El licenciado Vargas, un hombre de unos 60 años, me recibió con seriedad. «¿Qué es tan urgente, licenciado?» Él abrió un folder. «Hay algo sobre el testamento de su esposo que complica las cosas. Su esposo hizo 2 testamentos. 2. El primero, de hace 15 años, dividía la hacienda entre Andrés y yo, 50% para cada uno. Pero 2 semanas antes de morir, Ricardo hizo un segundo testamento. Y en este, las cosas cambian». El licenciado Vargas puso los documentos frente a mí. En el segundo testamento, Ricardo divide la hacienda en 3 partes. 30% para usted, 30% para Andrés, y 40% para Adrián Salazar Ríos. Sentí que el piso se hundía. 40%. Sí, la parte más grande, confirmó. ¿Por qué? El licenciado suspiró. Ricardo dejó una carta explicativa. Dice que siente que le debe más a Adrián. Porque Adrián perdió 47 años. Porque creció sin padre. Porque nunca tuvo la oportunidad de heredar nada. Leyó la carta. Sé que esto puede parecer injusto para Andrés, pero Andrés tuvo una vida llena de amor. Tuvo una familia, tuvo un padre. Adrián no tuvo nada de eso. Y yo necesito compensarlo de alguna manera, aunque sea con tierra, aunque sea con dinero. Necesito que sepa que fue importante, que siempre lo fue. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Andrés no sabía esto. Nadie lo sabía. Solo usted. Y ahora tiene que decidir. Si le dice a Andrés antes de la lectura o si deja que se entere ese día, frente a todos. El licenciado añadió, Ricardo también dejó una cláusula especial. Dice que, si usted y Andrés deciden renunciar a sus partes, toda la hacienda pasaría a Adrián. Ricardo quería que renunciáramos. No quería eso, pero dejó la opción por si sentíamos que era lo correcto. Salí de la oficina aturdida. Ricardo me había dejado la decisión más difícil de mi vida. Le decía a Andrés que su padre le había dejado menos que a un extraño, o aceptaba el testamento, y más importante, aceptaba yo mi parte, o renunciaba a ella para que Adrián tuviera todo. Cuando llegué al hotel, Andrés y Adrián estaban riendo en el vestíbulo. Se veían felices, cómodos, como hermanos que se hubieran conocido toda la vida. Al verme, sus sonrisas se desvanecieron. «Mamá, ¿estás bien? Estás pálida». «Estoy bien».
Solo cansada. El licenciado me dio detalles de la lectura. Andrés me miró con desconfianza, pero no insistió. Esa noche no pude dormir. Pensé en Ricardo, en todas las cargas que me dejó. Me pregunté, ¿hasta dónde llega la lealtad? ¿El amor? ¿El sacrificio? A la mañana siguiente tomé una decisión. Mandé a Andrés a desayunar con Adrián. Llamé a Isabel. Le conté todo. El testamento, la carta, mi dilema. ¿Qué quiere hacer usted, Sofía? No lo sé. Una parte quiere proteger a Andrés. Otra siente que Ricardo tenía razón, que Adrián perdió demasiado. ¿Y qué dice tu corazón? Mi corazón dice que ninguno de ellos debería perder, que debería haber una forma de que todos ganaran. Entonces, encuéntrala. En ese momento, lo supe. No iba a renunciar a mi parte, ni a pelear por ella. Iba a hacer algo que Ricardo nunca imaginó, algo que sanaría todo. Esa tarde, reuní a Andrés y Adrián en el hotel. Necesito hablar con ustedes. Sobre el testamento. Les conté todo. El segundo testamento. La división. El 40% para Adrián. Adrián palideció. No, dijo de inmediato. No puedo aceptar eso. No es justo. Es lo que Ricardo quería. Pero no es lo que yo quiero, insistió Adrián. Andrés es su hijo, el que crió. Yo no soy nadie. Eres su hijo también, dijo Andrés suavemente. Pero no de la misma forma. No de la misma forma, pero igual lo eres. Andrés miró a Adrián a los ojos. Si papá quiso dejarte el 40%, es porque sentía que te lo debía. Y yo voy a respetar eso. Yo tuve todo. Tú no tuviste nada de eso. No puedo devolverte esos 47 años, pero sí puedo darte esto. Adrián comenzó a llorar. No merezco esto. Sí lo mereces. Porque eres mi hermano. Y porque es lo correcto. Entonces, hablé yo. Yo también voy a respetar el testamento, pero con una condición. Ambos me miraron. La hacienda no se va a dividir. Se va a mantener unida. Los tres seríamos dueños. La vamos a trabajar juntos. Como familia. Adrián, puedes mudarte a Tepoztlán o seguir en Guadalajara. No importa. Pero la hacienda va a ser de todos. Y nadie la va a vender nunca. Andrés sonrió. Me gusta esa idea. Adrián nos miró con lágrimas en los ojos. De verdad, ¿me aceptarían así como parte de la familia? Ya eres parte de la familia. Siempre lo fuiste. Solo que ahora lo sabemos. En ese instante, me liberé. Dejé de cargar el peso de la decisión. Me di cuenta de que Ricardo no había roto nada. Solo había dejado algo incompleto. Y ahora, nosotros, juntos, íbamos a completarlo. Regresamos a la Ciudad de México. 2 días después, Andrés, Adrián y yo. En el avión, Adrián iba sentado junto a la ventanilla, mirando las nubes con esa expresión pensativa que ya empezaba a reconocer. Andrés, a su lado, le mostraba fotos de la hacienda. Este es el huerto de duraznos, decía. Papá lo plantó el año que nací. Decía que cada árbol representaba un año de mi vida. Adrián miraba las imágenes. Es hermoso. Todavía no puedo creerlo. Hace una semana, yo era un maestro solitario en Guadalajara y ahora tengo un hermano, una familia, una casa. Yo tampoco puedo creerlo, dijo Andrés. Pero me alegra. Los observé. Sentí paz, me dediqué a preparar la casa para la llegada de Adrián, que se quedaría una semana para organizar su vida. Necesito renunciar a mi trabajo, me dijo. Empacar mis libros. Le pregunté si estaba seguro de querer mudarse. Me interrumpió con una sonrisa. Toda mi vida me sentí fuera de lugar en Guadalajara, como si estuviera esperando algo. Y ahora sé que era esto, esta familia, este lugar. El domingo, llevé a Andrés y a Adrián a la hacienda. Era la primera vez que Adrián pisaba la tierra de su padre. Al entrar por el camino de terracería, se quedó sin palabras. Es como un sueño, murmuró. Don Chuy nos esperaba en el portón. Al ver a Adrián, palideció. Dios santo, susurró. Es igualito a don Ricardo. Le presenté a Adrián. Don Chuy se quitó el sombrero. Es un honor, joven. Un verdadero honor. Caminamos por la hacienda. Adrián absorbía todo. Aquí fue donde mi padre vivió. Aquí fue donde trabajó, donde soñó, decía en voz baja, como si estuviera en un lugar sagrado. Andrés lo llevó hasta el fresno más viejo. Este era su árbol favorito. Había visto pasar a 3 generaciones de la familia Zambrano. Adrián puso la mano sobre el tronco y cerró los ojos. Desearía haberlo conocido. Yo también, dijo Andrés. Pero de alguna forma siento que está aquí y creo que está en paz. Esa noche, cenamos en la casa de la hacienda. Mole poblano, arroz rojo, tortillas hechas a mano. Isabel se unió a nosotros. Por primera vez, Adrián estaba sentado a la mesa grande del comedor. Isabel le contó anécdotas de Ricardo, era terco como una mula. Una vez se peleó con mi padre porque quería plantar duraznos en lugar de maíz. Mi padre decía que era una locura, pero Ricardo insistió. Y al año siguiente, teníamos el mejor huerto de duraznos de toda la región. Adrián escuchaba fascinado. Siempre fue así. Por eso, cuando conoció a tu mamá, supe que se iba a casar con ella. Aunque todos le dijeran que era una locura, él la amaba y eso era suficiente.
Después de cenar, salimos al patio. Nos sentamos junto a la fuente. El sonido del agua, el aire fresco, las estrellas brillando con una intensidad que la ciudad no conocía. Adrián rompió el silencio. Gracias, dijo. ¿Por qué?, preguntó Andrés. Por recibirme, por no odiarme, por darme un lugar en esta familia, aunque no me lo merezca. Si te lo mereces, dije firmemente. No elegiste nacer, no elegiste ser dado en adopción. Nada de eso fue tu culpa. Y ahora tienes la oportunidad de recuperar algo de lo que te quitaron. Adrián se secó las lágrimas. Yo siempre me pregunté por qué mi madre biológica me abandonó. Pensé que había algo malo en mí, pero ahora sé la verdad. No fue porque no me quisiera, fue porque tenía miedo, porque estaba sola. ¿La perdonas?, preguntó Andrés suavemente. Sí, asintió Adrián. Porque hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y al final me dio una vida, una buena vida, con personas que me amaron. El martes, los tres estábamos en la oficina del licenciado Vargas para la lectura del testamento. El licenciado leyó el documento. La hacienda de Tepoztlán, con todas sus tierras, edificaciones y pertenencias, se divide de la siguiente manera. 30% para Sofía Alcázar, mi esposa. 30% para Andrés Zambrano, mi hijo. Y 40% para Adrián Salazar Ríos, mi hijo biológico. Adrián cerró los ojos. Andrés le tomó la mano. El licenciado continuó. Los ingresos generados por la hacienda se dividirán de manera equitativa entre los tres, independientemente del porcentaje de propiedad. Esto con el fin de que nadie tenga ventaja económica sobre el otro. Eso no lo sabíamos. También dispongo que la hacienda no podrá venderse ni dividirse durante los próximos 20 años. Debe permanecer como una unidad, como un patrimonio familiar. Andrés sonrió. Papá pensó en todo. El testamento también dejaba un fondo de $50,000 para Adrián, como compensación por los años que no pude estar presente en su vida. Adrián se sorprendió. Pero eso es demasiado. Es lo que Ricardo quiso, dije. Vamos a respetarlo. Al final, el licenciado sacó 2 sobres. Dejó una carta personal dirigida a mis 2 hijos, una carta que solo ellos deben leer. Andrés y Adrián abrieron los sobres. Andrés sonreía con lágrimas. Adrián lloraba abiertamente. Cuando terminaron, se abrazaron. Al salir, Adrián nos compartió lo que Ricardo le había escrito. Decía que lo sentía, que sentía no haber estado ahí, pero también decía que estaba orgulloso de mí, que el investigador le contó todo sobre mi vida, sobre cómo mis padres adoptivos me criaron, sobre cómo me convertí en maestro. Y al final, Adrián, no puedo devolverte los años que perdimos, pero sí puedo darte algo, una familia, un hermano, un lugar a donde pertenecer. Vívelo bien y sé feliz, porque eso es lo que siempre quise para ti. Andrés también compartió su carta. Papá me pidió perdón. Me dijo que sentía haberme ocultado esto, pero que necesitaba que conociera a Adrián, porque Adrián era mi hermano. Y me pidió que cuidara de ti, que te enseñara todo lo que él no pudo enseñarte, que fuera para ti el hermano que nunca tuviste. Yo le prometí que lo haría, dijo Andrés, mirando a Adrián. Que iba a ser tu hermano, no solo de nombre, sino de verdad. Nos sentamos en una banca del parque. Me di cuenta de la verdad final. Ricardo había muerto, pero no se había ido. Estaba en Andrés, en su risa, en su bondad. Estaba en Adrián, en su postura, en sus ojos. Estaba en la hacienda, en los árboles que plantó. Estaba en nuestra familia. Y eso era más poderoso que cualquier testamento. Una semana después, recibí la llamada. Carmina había muerto, tranquila, en paz. La enfermera me dijo que había preguntado por Adrián. ¿Lo encontraron? ¿Le dijeron la verdad? Cuando le dijeron que sí, que estaba con su familia, Carmina sonrió. Entonces puedo irme, susurró. Ya no me queda nada pendiente. Se lo conté a Adrián. Lloró. Nunca pude hablar con ella. Nunca pude decirle que la perdonaba. Ella lo sabía. Créeme, lo sabía. Organizamos un funeral pequeño. La enterramos en el panteón de Tepoztlán, cerca de donde estaba Ricardo. Aunque nunca estuvieron juntos en vida, en la muerte, al menos podían estar cerca. Esa noche, de vuelta en la hacienda, nos sentamos en el patio, bajo las estrellas. Perdí a mi padre, dijo Andrés, pero gané un hermano. Yo también, dijo Adrián, y gané una familia. Yo los miré. Yo perdí a mi esposo, pero encontré la verdad. Ricardo había guardado secretos. Carmina huyó. Adrián creció sin saber. Andrés creció sin un hermano. Y yo viví 38 años, sin toda la historia. Pero ahora, todo estaba sobre la mesa. No había más secretos. La verdad nos había liberado a todos. 3 meses después, Adrián se mudó permanentemente a la hacienda. Consiguió trabajo como maestro en una secundaria en Cuernavaca. Los fines de semana, él y Andrés trabajaban juntos en los campos. Plantaron más duraznos, repararon establos, modernizaron el riego. Poco a poco, la hacienda volvió a florecer, no solo en producción, sino en vida y risas. Un día, los escuché discutir en el patio. Te digo que el durazno se planta en marzo, decía Andrés. Yo te digo que en febrero es mejor, respondía Adrián. Leí un estudio. Los estudios no saben nada. La experiencia es la que vale.
¿Y tú tienes más experiencia que un agrónomo con doctorado? Tengo más experiencia que tú, hermano. Y se rieron, los observé. Dos hermanos que nunca debieron conocerse, ahora inseparables. Pensé en Ricardo, en cómo, al final, había hecho algo bueno. Había unido a esta familia. Ricardo ocultó un secreto por casi 50 años. No pudo decirle a Adrián la verdad, no pudo pedirle perdón a Carmina, pero nos dejó la oportunidad de sanar lo que él no pudo. Y eso era justicia, justicia de redención. Un año después de su muerte, regresé a su tumba. Llevé lirios blancos, sus favoritos. Me arrodillé y hablé. Ricardo, te perdoné por guardar secretos, por no confiar en mí, por dejarme esta carga. Te perdoné por todo. Acaricié la lápida, porque al final entendí que eras humano, que cometiste errores, que tuviste miedo. Sonreí entre lágrimas. Pero también hiciste algo hermoso. Uniste a dos hijos. Creaste una familia donde solo había vacío. Y eso vale más que cualquier secreto. Me levanté. Descansa en paz, amor mío. Aquí todo está bien. Y era verdad. Adrián encontró su familia. Andrés encontró un hermano. Carmina encontró paz. Y yo encontré la fuerza para perdonar y seguir adelante con la verdad. Han pasado 3 años desde que abrí aquel cofre, y ahora, sentada en el corredor de la hacienda, con el sol de la tarde pintando las montañas de naranja, puedo decir, estoy en paz. La hacienda ha cambiado. Adrián vive aquí. Convirtió un cuarto en su biblioteca personal, lleno de libros de poesía, historia, filosofía. Se casó hace 6 meses con una maestra de primaria de Cuernavaca. Una mujer dulce que lo mira como si fuera lo más valioso del mundo. Se llama Patricia. Adrián brilla cuando está con ella, de la misma forma que Ricardo brillaba cuando me miraba a mí. Andrés viene cada fin de semana con Valeria y sus 2 hijas, Sofía y Valentine. Las niñas adoran a Adrián. Tío Adrián, gritan, cuéntanos una historia. Él se sienta con ellas, bajo el fresno, contándoles historias de héroes griegos y princesas valientes. Isabel viene una vez al mes. Nos sentamos en el patio y hablamos. ¿Le extrañas?, me preguntó una vez. Todos los días, le respondí. Pero ya no me duele como antes. Ahora es más como una nostalgia suave, como extrañar un verano de hace mucho tiempo. Él estaría orgulloso de ti, dijo Isabel, de cómo manejaste todo esto. No fui solo yo. Fue Andrés, fue Adrián. Fuimos todos. Hace 6 meses, recibimos una visita inesperada. Laura Ríos, la prima de Carmina. Ella había estado con Carmina cuando Adrián nació. Me entregó una carta que Carmina había escrito para Adrián 20 años antes, pidiéndole que se la entregara si alguna vez lo encontraba. Adrián leyó la carta de su madre biológica. Mi querido Adrián, siento haberte dado en adopción. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para quedarte, pero quiero que sepas algo. No te abandoné porque no te quisiera. Te abandoné porque te amaba demasiado, porque sabía que yo no podía darte la vida que merecías. Te di la única cosa que podía darte. Una oportunidad de tener una familia que te amara. Siempre fuiste mi hijo y siempre te amé con todo mi corazón. Tu madre, Carmina. Adrián lloró y abrazó a Laura. Esa noche, bajo las estrellas, Adrián dijo, ¿saben qué es lo más extraño? Pasé toda mi vida sintiéndome abandonado, pero ahora sé que no fue así. Carmina me amaba. Ricardo me habría amado si hubiera sabido de mí. Y aunque no crecí con ellos, tuve algo más, tuve 2 familias. La familia que me crió y la familia que me encontró. Andrés le puso una mano en el hombro. Papá solía decirme, la familia no es solo la gente con la que compartes sangre, es la gente con la que compartes la vida. Y tenía razón, dije. Ustedes 2 son hermanos. No porque Ricardo lo dijera, sino porque eligieron serlo. Los meses siguientes fueron buenos. La hacienda dio la mejor cosecha de duraznos en años. Adrián escribió un libro sobre la historia de Tepoztlán, y yo comencé a escribir mis memorias para mis nietas. Aprendí que la verdad siempre sale a la luz. Y cuando eso pasa, puedes dejar que te destruya o puedes usarla para construir algo mejor. Hace una semana, Adrián me buscó en la cocina. Elena, me dijo, Patricia y yo estamos esperando un bebé. Y querían que yo fuera la madrina, que fuera su abuela. No pude contener las lágrimas, porque tú me diste algo que nunca tuve. Una madre. 2 días después, Andrés también me dio noticias. Valeria estaba embarazada. Esta vez, un niño. Y querían ponerle Roberto. A tu padre le habría encantado. Quiero que ese niño crezca aquí en la hacienda. Esta tierra tiene que seguir viva. Tiene que pasar a la siguiente generación. Y ahora, estoy aquí, sentada en el corredor, viendo a Andrés y Adrián trabajar juntos en el huerto. Viendo a Patricia y Valeria platicar, viendo a las niñas jugar con Don Chuy. Ricardo no se fue. Sigue aquí. En sus hijos, en sus nietos, en esta tierra a veces, cuando todos duermen, hablo con él. Mira lo que hiciste, le digo. Mira lo que dejaste. Una familia. Imperfecta, pero hermosa. Al final, todo valió la pena. Aprendí que el perdón no es olvidar, es recordar sin dolor. Es aceptar que las personas son humanas. Aprendí que la familia es lo único que realmente importa.
aunque sea complicada. Y aprendí que la verdad duele, pero también sana. Y yo soy libre ahora. Libre del peso de los secretos, tengo 66 años. El cabello blanco, las manos arrugadas. Pero el corazón está lleno de paz. Porque aunque perdí a Ricardo, gané 2 hijos. Gané una familia más grande de amigas. Si mi historia les ayuda, si estas palabras tocan su corazón. Si se sienten identificadas con el dolor, con la traición, con el perdón. Quiero que sepan algo, no están solas. Todas cargamos secretos. Todas hemos sido heridas. Todas hemos tenido que elegir entre el rencor y el perdón. Y sé que no es fácil, sé que duele, sé que a veces parece imposible, pero también sé esto, el perdón es el único camino hacia la paz, la familia siempre vale la pena, aunque sea imperfecta. Mi esposo, Ricardo, un hombre que me amó profundamente, cometió un error monumental al guardar silencio. Él pensó que estaba protegiéndonos, pero el silencio es un muro que ahoga. Sin embargo, en su último acto, en esa carta y en ese testamento, nos dejó una hoja de ruta para la sanación. Él rompió el silencio para que nosotros pudiéramos construir algo nuevo. La lección más grande de mi vida, a mis 66 años, es esta: la verdad duele, pero el peso del secreto es una prisión. No dejen que el pasado de otros defina su futuro. Elijan la verdad, elijan el amor y elijan perdonar. No por la persona que los hirió, sino por la paz que solo ustedes merecen. El perdón no cambia el pasado, pero le da al futuro la oportunidad de ser diferente. Yo perdoné a Ricardo, perdoné a Carmina y me perdoné a mí misma por no haber visto. Y al hacerlo, gané una vida llena de nietos, 2 hijos inseparables y una primavera tardía. Que Dios las bendiga.